Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy tenemos por delante una exploración detallada que la verdad estoy muy emocionada de compartir. Es absolutamente fundamental para cualquier persona que intente entender la geopolítica de Medio Oriente o que simplemente busque descifrar los titulares de las noticias actuales a través del lente de la historia. Claro, o sea, ver de dónde viene todo esto. Exacto. Vamos a adentrarnos en la mente y la vida de Jamal ad-Din, mejor conocido como al-Afghani, un intelectual persa que vivió entre 1838 y 1897. La razón por la que estamos haciendo esta inmersión profunda en su figura es porque él representa... El código fuente. Sí, el código fuente del Islam político contemporáneo. Totalmente. Intentó algo titánico, reconciliar el Islam con la modernidad para resistir el colonialismo occidental. Y es un personaje fascinante precisamente por sus contradicciones, ¿no? Y por el modelo intelectual que dejó atrás. Cuando analizamos las fuentes que tenemos para hoy, vemos textos académicos muy detallados sobre el Islam, la modernidad y cómo se rescata la filosofía política islámica clásica. Figuras como Al-Farabi. Exactamente. Vemos a al-Afghani en el centro de todo, sirviendo como puente. Y además, traemos a la mesa análisis historiográficos modernos de figuras de peso como Bernard Lewis y Richard Bulliet para tener el panorama completo de cómo se debate esta época. Bien, pues vamos a desempacar esto porque hay una paradoja central en la vida de al-Afghani que me vuela la cabeza. A ver. Tenemos a un hombre que dedicó su vida entera a predicar la democracia representativa, a impulsar un renacimiento científico, a defender la libertad de pensamiento y, sin embargo, termina sus días viviendo prácticamente como un prisionero. Sí, una ironía tremenda. Bajo la vigilancia constante de un sultán profundamente autoritario. Entonces, para entender cómo alguien pasa de revolucionario ilustrado a peón cautivo, creo que primero debemos mapear el terreno de juego, digamos, el contexto del siglo XIX. Claro, es que sin el contexto no se entiende nada. Un momento en el que Occidente, impulsado por la revolución industrial y el capitalismo, básicamente miraba al resto del mundo y le decía que estaban, según las fuentes, en la sala de espera de la historia. Fíjate que esa metáfora de la sala de espera de la historia captura a la perfección la arrogancia imperial de la época. Europa y Estados Unidos se percibían a sí mismos como la cúspide innegable de la humanidad. El orientalismo estaba en su apogeo. Se retrataba a las sociedades islámicas como estáticas, como si estuvieran congeladas en el tiempo y necesitaran una intervención civilizatoria urgente. Y ante esta amenaza existencial, es interesante ver que la respuesta inicial de muchos líderes musulmanes no fue rechazar todo. No para nada. Especialmente en el Imperio Otomano y en Egipto, la respuesta fue un intento desesperado de imitación. Lo que en las fuentes llaman la modernización a la franca. A la francesa. O sea, querían los juguetes del progreso. Ferrocarriles, líneas de telégrafo, puertos, escuelas seculares. Ejércitos conscriptos. Exacto. Ejércitos entrenados con tácticas europeas. Pensaban que si se vestían y se equipaban como las potencias occidentales, podrían mantenerlas a raya. Pero, construir toda esta infraestructura de la noche a la mañana no es nada barato. Fue un desastre financiero de proporciones épicas. Los altos costos superaron por mucho los ingresos de las economías locales. Y entonces los gobernantes empezaron a exprimir a los campesinos con impuestos, pero no bastaba. ¿Y qué hicieron? Pues pedir préstamos masivos a los bancos de Londres y París. Es como intentar salir de deudas pidiendo prestado a la mafia. ¿Sabes que eventualmente van a venir a cobrar? Exactamente. Y la caída fue como un efecto dominó histórico. Túnez quiebra en 1866. El Imperio Otomano entra en default en 1875. Y Egipto colapsa financieramente en 1876. Y la ironía trágica aquí es brutal. Al quebrar perdieron exactamente lo que intentaban proteger. Su soberanía. Terminaron bajo el control financiero directo de comisiones extranjeras. Mientras más se endeudaban para intentar ser independientes, más vulnerables se volvían al imperialismo. Y para al-Afghani, la lección fue muy clara. Las fuentes indican que él concluyó que esta modernización secular, impuesta desde arriba, solo generaba tiranía interna y sumisión externa.
Claro, porque los gobernantes tenían que ser tiranos para cobrar los impuestos y pagar las deudas. Exacto. Y es en este punto donde Al-Afghani dice que la solución no es rechazar la modernidad, sino darle una base islámica que el pueblo ya no pudiera aprobar. Y aquí es donde se pone realmente interesante la historia. Ujú. Porque este hombre, el gran unificador del Islam, el que se presentaba ante el mundo como un devoto afgano sunita, en realidad guardaba un secreto enorme. ¿Su identidad? Sí, en realidad nació en Persia y era un musulmán chiita. Totalmente. Y no es un simple dato de trivia biográfica. Es la clave de su estrategia política. A ver, explícanos eso. Bueno, históricamente en el Islam existe una práctica llamada taquilla. Es básicamente una disimulación precautoria, ocultar tus verdaderas creencias religiosas cuando estás en peligro. Y los chiitas, al ser una minoría a menudo perseguida, habían legitimado esto como un mecanismo de supervivencia. Pero, y esto es algo que quienes nos escuchan seguro se preguntan, ¿no resulta contradictorio liderar un movimiento de unidad religiosa ocultando quién eres realmente? Desde nuestra óptica moderna, tal vez. Pero para Al-Afghani, esta ambigüedad estratégica era oro político. Si él se hubiera presentado en el Cairo o en Estambul como un erudito chiita persa, lo habrían marginado inmediatamente. Lo habrían visto como un hereje. O como un agente de la dinastía persa. Al adoptar la identidad de un afgano sunita, obtuvo una especie de pasaporte invisible. Pudo viajar e infiltrarse en los círculos hegemónicos sin sufrir persecución. Es pragmatismo puro. Y esa ambigüedad también impregnaba su forma de debatir. Él ajustaba sus argumentos dependiendo de quién estuviera enfrente. Esto viene de la filosofía islámica clásica, de pensadores como Al-Farabi, que diferenciaban entre la capacidad de la élite intelectual y la de las masas. Claro, la idea de que la verdad filosófica cruda es para los eruditos y la religión es una narrativa simbólica para mantener el orden moral de las masas. Exacto. Entonces, cuando Al-Afghani hablaba con las élites europeas, usaba argumentos racionales y filosóficos. Pero para movilizar a las masas en las calles contra los británicos, promovía una ortodoxia estricta centrada en el juicio final y la lealtad comunitaria. Sabía leer la habitación perfectamente. Así es. Y esto nos abre la puerta para analizar, basándonos en las fuentes, las 3 interacciones intelectuales clave que hizo Al-Afghani. La primera es cómo intentó reconciliar la filosofía islámica con la ciencia moderna. Ujú. Él argumentaba que la ciencia no era exclusivamente occidental y utilizó un concepto muy importante, el ijtihad. La reinterpretación racional. Exacto. Él usó el ijtihad en sus escritos para afirmar que el Islam, en su esencia, es la religión más cercana a la ciencia y a la razón. Y fíjate que esa postura tan audaz fue lo que provocó uno de los mayores dramas de su vida, en 1870 en Estambul. Ah, la famosa conferencia. Esa misma. Lo invitaron a dar una conferencia en la universidad recién inaugurada. Y ahí, frente a la ortodoxia sunita del Imperio Otomano, dio un discurso donde igualó la profecía con la filosofía. Uf. Dijo que ambas eran oficios sublimes. Para un clérigo conservador de la época, elevar la razón humana, la filosofía, al mismo nivel que la revelación divina, era una herejía total. Fue un escándalo monumental. La ortodoxia presionó tanto que Al-Afghani fue expulsado de Estambul. E irónicamente terminaron cerrando la universidad entera poco después. Increíble, pero el punto quedó sobre la mesa, ¿no? Su resistencia a través de la ciencia. Lo que nos lleva a su segunda interacción clave. Cómo la política moldeó su resistencia frente a Occidente. Claro. Hay un momento bisagra. En 1857 presenció el motín de los cipayos en la India. La rebelión contra los británicos. Sí, y ver esa brutalidad británica generó en él una aversión profundísima. Entendió que necesitaba un nuevo marco político, pero no podía simplemente copiar el liberalismo europeo. Porque habría sonado ajeno, impuesto. Exactamente. Entonces hizo algo brillante. Tradujo las ideas liberales al vocabulario islámico. Esto es fundamental para los estudiantes del Islam político hoy en día. Sí, reinterpretó el concepto de shura, que es la consulta mutua, y lo presentó como una democracia parlamentaria. Ujú. Y tomó la la comunidad de creyentes, y la redefinió como la noción moderna de nación.
defendía que el gobierno no debía ser despótico, sino un padre providente que asegurara la justicia y repeliera a los extranjeros. Es fascinante porque codificó el liberalismo en un idioma que las masas podían hacer suyo. Y esto conecta con su tercera interacción, que es muy reveladora, su visión sobre la ortodoxia y la civilización. Aquí es donde entra el historiador francés François Guizot, ¿verdad? Sí, Guizot tenía esta teoría de la civilización donde argumentaba que el cristianismo fue el motor del progreso en Europa. Al-Afghani adaptó esto al Islam. Argumentó que la religión infunde una especie de vergüenza o pudor moral. Una brújula moral. Exacto, que previene la desgracia y empuja a los humanos a competir intelectualmente. Para él, la fe era el combustible de la civilización, no un freno. Y el paralelismo que hace con la Reforma protestante es súper directo en las fuentes. Sí, él dice explícitamente que así como Martín Lutero rechazó la imitación ciega para buscar pruebas y reformó el cristianismo, el Islam necesitaba su propio Lutero. Necesitaba una reforma mediante el ijtihad. Él quería ser ese Lutero. Sin duda. Pero claro, aquí es donde estructuramos la comparación entre lo que él escribía en sus ideales y lo que realmente terminó pasando. Los resultados políticos frente a sus metas. La cruda realidad. Porque él buscaba un reformismo liberal, que veía constituciones y parlamentos. Pero la geopolítica de la época, como el Tratado de Berlín en 1878 que destripó al Imperio Otomano, lo obligó a cambiar de rumbo. El contexto de amenaza imperialista era tan asfixiante que la democracia tuvo que pasar a un segundo plano. La urgencia lo forzó a priorizar el panislamismo. La unión de todos los musulmanes contra el imperialismo. Y para lograr eso, evaluó que necesitaba un líder fuerte. Y se alió con el sultán otomano Abdul Hamid II. Que era un autócrata tremendo. El autócrata supremo. Al-Afghani creyó que era el único capaz de unificar al Islam. Pero esta tensión entre sus creencias liberales y sus acciones políticas resultó ser un desastre práctico para él. Los sacrificios personales que hizo fueron brutales. Sí. Él pensaba que iba a ser el gran consejero del sultán. Y el sultán lo que hizo fue convertirlo en un prisionero virtual en Estambul. Lo neutralizó por completo. Lo encerró en una jaula de oro y lo obligó a escribir cartas a líderes chiitas para ganar apoyo para el Imperio Otomano, aprovechándose de su identidad secreta. Imagínate la frustración. Y de hecho, las fuentes citan sus reflexiones finales, y son desgarradoras. Antes de morir, lamentó haber desperdiciado las semillas de sus ideas en, cito, la tierra salada y estéril de la soberanía. ¿En lugar de sembrarlas en el campo receptivo de la gente? Exacto. Es la realización trágica de que confiar en los tiranos para liberar al pueblo fue su mayor error. Pero a pesar de ese final melancólico, su legado histórico es gigante. Y para entenderlo hoy, las fuentes nos presentan un contraste muy interesante en la historiografía moderna sobre Medio Oriente. Sí, tenemos dos visiones muy marcadas que los textos analizan, Por un lado está la visión clásica de Bernard Lewis. que se resume en la famosa pregunta, ¿qué salió mal? Exacto. Lewis y muchos pensadores occidentales partían de la idea de que la religión islámica misma era la culpable de frenar la modernidad secular en la región. Básicamente culpaban a la falta de separación entre iglesia y Estado. Así es. Pero luego tenemos al historiador Richard Bulliet, que plantea una pregunta mucho más neutral y reveladora. Él pregunta, ¿qué ocurrió realmente? Y si conectamos esto con el panorama general de las luchas modernas, la visión de Bulliet cambia todo el enfoque. Totalmente, porque Bulliet señala que la modernización occidental impuesta desde arriba no trajo libertad, trajo tiranía institucional, destruyó los contrapesos tradicionales. Y bajo esta óptica, la ley islámica y la religión a menudo han actuado históricamente como una fuerza de justicia y resistencia contra esos regímenes opresivos y monarquías tiránicas. Y ahí es donde la figura de Al-Afghani se vuelve tan central. Aunque hoy en día es una figura muy polarizante, es fascinante evaluar cómo lo ven los pensadores actuales. Las fuentes indican que nadie está a 100% contento con él. Nadie. Por un lado, los pensadores seculares del mundo musulmán critican mucho sus ambigüedades. Sienten que al mezclar religión y política obstaculizó el verdadero liberalismo secular. Y por el otro lado, la ortodoxia sunita moderna y los salafistas a menudo lo rechazan rotundamente. Claro,
No le perdonan sus compromisos religiosos, su uso de la disimulación chiita, ni ese liberalismo subyacente. Para los salafistas más estrictos, su pragmatismo lo hace ver como un heterodoxo. Temen casi como un hereje por poner la razón a la par de la revelación. Exacto. Pero a pesar de todas estas críticas de ambos bandos, su influencia es innegable. Su postura antiimperialista es el manual de instrucciones directo de los movimientos islamistas masivos del siglo XX. Sigue siendo la base para los líderes musulmanes actuales. Esa idea de usar el lenguaje religioso para movilizar a las masas frente a la dominación extranjera. Es un manual que sigue en uso continuo. Y esto nos lleva a un concepto sociológico muy potente para cerrar este análisis, propuesto por pensadores como S.N. Eisenstadt. Las modernidades múltiples. Exactamente. La idea de que no hay un único mapa de ruta occidental hacia el progreso. Al-Afghani impacta la política global actual porque demostró que se puede forjar una modernidad genuinamente islámica. No tienes que volverte europeo para ser moderno. Es un cambio de paradigma total. Y a modo de resumen de todo lo que hemos extraído de estas fuentes, el legado de Al-Afghani es el de un pensador brillante pero contradictorio. Un hombre que usó tácticas de disimulación y ambigüedad estratégica. Que conectó la filosofía clásica de Al-Farabi con la ciencia moderna. Y que al final sacrificó su libertad personal por el sueño de un mundo islámico unido, dejando esa brecha dolorosa entre sus ideales escritos y la cruda realidad política. Y para quienes nos escuchan, es vital recordar por qué esto importa hoy. Entender a Al-Afghani es literalmente entender el código fuente de los movimientos políticos islámicos contemporáneos. No se puede leer el Medio Oriente de hoy sin pasar por su historia. Totalmente de acuerdo. Y quiero despedir nuestra sesión de hoy con una reflexión, una pregunta provocativa basada en las fuentes, pero mirando hacia el futuro. Adelante. Si Eisenstadt y Al-Afghani tienen razón sobre las modernidades múltiples, y si el camino secular de Occidente no es el único destino de la historia, la pregunta es, ¿qué otras grandes civilizaciones del mundo actual están construyendo secretamente su propia versión de la modernidad en este preciso instante? Es una gran pregunta. ¿Y cómo reaccionará Occidente cuando descubra que su antigua sala de espera de la historia está a punto de convertirse en la sala de juntas del futuro? Nos deja mucho en qué pensar. Muchísimo. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos encontramos en la próxima exploración.